Ok, chicos, entonces hoy vamos a ver el método de transporte, pero del caso de maximización, ¿ya? Tal vez ya se los he mencionado antes, ¿no? En las otras clases, es que, bueno, lo único que varía en el método de transporte es que, bueno, nos dan una tabla con los costos, ¿ok? Entonces, son una tabla de puro costos. Esta tabla de costos, entonces, por ende, nos está hablando de minimización, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque hay costos. Y es minimizar los costos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer cuando tengo el caso de maximización? Lo que se hace es simplemente cambiar el signo a estas casillas con costos, ¿ya? Estas casillas con costos yo las voy a ir cambiando de signo. Entonces, haciendo eso, recién aplico método, ¿ya? Ya sea bueno, el método de la esquina noroeste, por ejemplo, se va a aplicar igual que en minimización, ¿no? Se va a partir de la esquina superior izquierda y se va a ir bajando escalonadamente como si fueran gradas, ¿no? Ya para el caso del costo mínimo, se va a tomar en cuenta los signos, obviamente, y se va a tomar en cuenta los más negativos, se podría decir, ¿ya? Eh, y en el caso de Vogel es igual, ¿no? Se va a considerar, bueno, en realidad el costo mínimo se considera al que es más negativo, digamos, en este caso, solo a uno. Pero en el caso de Vogel necesitamos dos, ¿verdad? Dos números para hacer esa operación que tiene Vogel. Entonces ahí es donde necesitamos los dos más negativos, se podría decir, ¿ya? Entonces eso sería, digamos, cómo voy a aplicar los algoritmos. O sea, ya los hemos visto todos, pero cuando es maximización, la esencia no cambia, si se dan cuenta, ¿no? El método de la esquina noroeste se mantiene. El método de costo mínimo, seguimos buscando al más negativo, ¿no? Recuerdan que buscábamos al más pequeño, ¿no? Cuando era minimizar, ahora buscamos al más negativo. Y cuando es método de Vogel, buscábamos a los dos más pequeños, ¿verdad? Ya sea por fila o por columna, buscábamos a los dos más pequeños. Y en caso de maximización, vamos a buscar a los dos más negativos, digamos, ¿ya? Entonces, así deberían hacer. Entonces, este es el ejercicio, ¿no? Este es el ejercicio. Aquí está. Nos habla de centros de consumo y de plantas de producción, ¿ya? Este es un ejercicio, si no me equivoco, de un examen pasado, no recuerdo bien. Mm, entonces les pueden dar un planteamiento, les pueden dar una tabla directamente y hacer, ¿verdad? Eso ya lo saben. Entonces, si les dan una orden, generalmente la tabla suele estar incompleta, como en este caso, ¿no? O sea, nos faltarían las ofertas y las demandas, ¿no? Pero las ofertas y las demandas ya están en la parte escrita, ¿no? O sea, no están dentro de la tabla, sino en la parte escrita del ejercicio, donde nos dice, bueno, que una empresa produce un único artículo en tres plantas, ¿ya? O sea, cada planta va a producir un artículo específico. A1, A2 y A3 son estas plantas, ¿ya? La capacidad de producción mensual de la empresa está limitada a 1500 unidades mensuales en cada una de las plantas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada planta va a producir 1500 unidades, ¿ya? O sea, ahí que nos están dando, nos están dando la oferta, ¿no? Porque recuerden, las tablas están, perdón, las plantas de producción están acá abajo, ¿verdad? A1, A2, A3. Entonces, si les habla de las plantas, obviamente les va a hablar de las demandas, ¿ok? Perdón, de las ofertas. Aquí son las ofertas, ¿verdad? A1, A2, A3 son las plantas y cada planta produce una cantidad, que vendría a ser la oferta de cada planta. Dice, ¿no? 1500 unidades mensuales, entonces 1500 en cada valor acá, ¿no? En cada casilla debería ir 1500, uno y aquí y aquí. Después, la empresa tiene cuatro clientes mayoristas, cuyas demandas mensuales son de 1000, 1200, 1500 y 1000 unidades respectivamente. Entonces ahí ya nos está hablando de demandas, ¿verdad? De cada cliente. Cliente uno, 2, 3 y 4. Entonces las demandas vienen aquí abajo. Listo. Y bueno, dice el beneficio unitario que le proporciona su producto considerados los costes de producción y el precio de venta es de 110 unidades, ¿ya? O sea, nos están dando aquí un precio de venta, ¿ya? O sea, la tablita que están viendo aquí, chicos, es
lo que nos cuesta, digamos, ¿no? Lo que nos cuesta, podría decir enviar, digamos, ¿no? De la planta de producción A1 al cliente 1, al cliente 2, 3, 4, ¿no? Y así de cada planta a cada cliente, ¿ya? Esos son los costos, lo que está dentro de la tabla. Pero nos dicen que nosotros después vendemos esos productos a 110, ¿ya? Bueno, dice los costes de envío a los cuatro clientes mayoristas de la empresa vienen o vienen dados por la siguiente tabla, ¿no? El objetivo de la empresa es organizar la producción en cada uno de los meses para obtener el máximo beneficio, ¿ya? Entonces ya ahí están las ofertas, demandas y utilice el método, ¿no? Entonces, en este caso específicamente les dicen utilicen el método de costo mínimo para determinar la solución. Pero aquí mucho ojo. Aquí, ¿qué les están diciendo, chicos? Tengan mucho cuidado con eso. Les está diciendo máximo, el máximo beneficio, ¿verdad? Les está hablando del máximo. Aquí donde dice, ¿no? El objetivo de la empresa es organizar la producción en cada uno de los meses para obtener un máximo beneficio, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí. Por más que les esté dando una tabla de costos, les está pidiendo el máximo beneficio, ¿ya? Entonces, siempre les van a dar una tabla de costos, ¿no? Siempre les van a dar. Sería muy raro, pero podría pasar tal vez que les den ya directo la tabla de con todo con negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí aplican directo maximización. Pero en este caso, y casi como siempre les van a dar la tabla de costos, ¿no? Pero en este caso les dicen, bueno, yo quiero usar y para hallar el máximo beneficio, ¿ya? Y al final, bueno, les dicen, ¿no? Los valores C sub i j, digamos, es igual a 1, 2, 3, I es igual a 1, 2, 3 y J es igual a 1, 2, 3, 4, ¿no? Estamos hablando de las filas y de las columnas de esta tabla. De la siguiente tabla son los beneficios a producir una unidad de la planta A sub i, o sea, hay tres plantas, ¿no? A1, A2, A3. Y enviarlo al cliente C sub j, o sea, cliente 1, 2, 3 o 4, para su venta. Por ejemplo, la casilla que es del cliente, la 1.1, digamos, ¿no? Dice 110 menos 30 igual 80, ¿no? De la planta 1 al cliente 2, 110 menos 10. C33 es igual a 110 menos 15 igual a 95. Y bueno, muchos me dirán, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿No? Pocas palabras, lo que se tiene que hacer, lo que se necesita hacer en este ejercicio es, bueno, agarrar esos 100, estos 110 es lo que yo voy a ganar, ¿ok? Pero, o sea, lo que va a ganar todos los clientes por igual, ¿ya? Todos los clientes o sí, ¿no? O sea, es el beneficio de la venta de ese artículo, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces lo que se está haciendo es, aquí están los costos, pero aquí está mi beneficio. Entonces, lo que hago es, a los beneficios le resto los costos, ¿no? Les pongo un ejemplo así práctico, digamos, es como decirles, eh, digamos una empresa de refrescos, produce, ¿no? Sus diferentes líneas de refrescos, digamos, y bueno, la envía de la industria a la tiendita número uno, digamos, ¿no? Y eso le cuesta, yo que sé, 50 bolivianos, ¿no? Pero por enviar eso, la empresa, digamos que va a ganar 100 bolivianos, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la operación? ¿Cuál es el beneficio real que tiene la empresa? Es 100 menos 50, ¿verdad? O sea, voy a ganar 100, ok, pero me ha costado 50 enviar esos refrescos, ¿no? Entonces el beneficio real que se va a tener es 50 bolivianos, digamos, ¿no? O ya sea, digamos, la empresa va a ganar 200, pero el transporte solo le va a costar 20, ¿no? Entonces, el beneficio real que hay ahí es 180, ¿verdad? 200 menos 20. Entonces, lo mismo está pasando acá, ¿ya? Se tiene un beneficio de 110 y estos son los costos. Entonces, 110 se va a asignar a todas las casillas y se le va a restar estos costos. O sea, 110 menos 30, 110 menos 10, 110 menos 25 y así hasta llegar al final. ¿Ya? O sea, lo que se va a buscar en este ejercicio es crear una nueva tabla. ¿Ya? Ya, entonces veremos el ejercicio. Ok.
Aquí está. Ya, entonces aquí está la tabla, ya está asignado con sus demandas. Aquí están sus demandas y aquí está la producción, ¿no? La oferta. Ya pueden poner la oferta, no hay problema, ¿no? Aquí yo le he puesto prod porque es la producción que hace cada planta de producción, justamente. ¿Ya? Bueno, lo primero que se debe hacer que es ver si está balanceado. Antes de hacer cualquier cosa, chicos, siempre vean si está balanceado. Después hacen lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero primero fíjense eso. En este caso no, la suma de estos 4 me da 4700, la suma de estos 3, 4500. Entonces está desbalanceado. Yo debería agregar que una planta de producción artificial, ¿verdad? Entonces sería esta, ¿ya? Obviamente con costo cero, porque es una planta artificial que estoy añadiendo. ¿Y cuánto me faltaba? Me faltaba 200. ¿Para qué? Para que justamente sean iguales estos dos, ¿no? Y así está balanceado el problema. Una vez que hemos hecho eso, entonces recién vamos a aplicar y vamos a ver eh, el método que nos pidan, ¿no? En este caso nos han pedido el método de costo mínimo. Ya. Si fuera un ejercicio de minimización, pues directamente podrían hacer en esta tabla, ¿verdad? Pero nos piden maximizar. Y además que nos han dicho que hay costos, ¿no? Hay costos respecto a, bueno, cuánto va a costar y qué beneficios hay, ¿no? Todos tienen el mismo beneficio. Los costos varían, pero todos tienen el mismo beneficio, ¿ya? Bueno, entonces aquí yo les voy a colocar esto, ¿no? Donde dice, bueno, recordemos que el beneficio es de 110, ¿ya? Recuerden, el beneficio es de 110 para todos. Entonces realizamos una nueva tabla, ¿ya? Donde ese beneficio de 110 les vamos a restar a todos los costos de transporte, ¿ya? Por ejemplo, aquí está 110 menos 80, 110, no, perdón, aquí está, ¿no? 30, 10, 25. Entonces, por ejemplo, acá tenía 30, ¿verdad? Entonces 110 menos 30 va a ser 80. 110 menos 10 va a ser 100. Eso hacemos en todos los valores, ¿ya? En todas las casillas. Eh, a ver, déjenme ver un ratito. Dice la transmisión no se está viendo bien. A ver, voy a ver si yo estoy transmitiendo. Bueno, yo estoy supuestamente en alto, ¿no? Entonces, chequen su conexión. Ya. Entonces, como les decía, ya hemos balanceado, hemos añadido esa variable artificial, hemos encontrado una nueva tabla, ¿no? Si se dan cuenta, estamos encontrando una nueva tabla, no estamos usando la que nos anda por defecto, ¿no? O sea, si ustedes aplicaban directo en la tabla del principio del problema, pues ya estaba mal, ¿no? O sea, de entrada ya estaba mal. Entonces, mucho ojo en este tipo de ejercicios que suele entrar en los exámenes, ¿ya? No se fíen de que va a entrar una tablita sencilla y bueno, aplico un método y ya está, ¿no? Hago iteraciones y listo. Puede aparecer esto, ¿no? Donde tienen que hacer una lectura y comprender, ¿ya? Una vez hemos hecho entonces y hemos hallado esta nueva tabla, ya, porque esta no es la misma que estaba al principio, ¿no? Bueno, la producción y la demanda sí, pero estos valores de acá adentro no, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, todo está con positivo, ¿no? Todo está con signo positivo. Lo que voy a hacer ahora para aplicar el método es volverlo todo negativo para aplicar maximización, ¿verdad? Porque así nos han enseñado a maximizar, ¿ya? Esto depende mucho de la metodología del docente, ¿no? Si el docente lo hace así, pues perfecto. Por ejemplo, cuando yo he llevado esta materia hace tiempo, no hacíamos esto en maximizar, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, para costo mínimo, ¿no? En vez de decir, busca el más pequeño, nosotros lo que hacíamos era, no manteníamos estos signos negativos, sino buscábamos al más grande ahora, ¿no? Al más positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de beneficios, ¿verdad? Entonces, pero esto ya depende de la metodología del docente, como les digo, ¿no? Entonces, en este caso, el docente hace esto, ¿no? O sea, una vez que tiene su tabla, recién lo multiplica por el negativo y usa el método como lo usamos en minimización, ¿no? Entonces, en este caso me piden hacer método del costo mínimo.
¿ya? Entonces el método de costo mínimo me dice escoger al menor. En este caso mantenemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es menor de cuál? ¿No? Menos 110 es menor de 90, o, perdón, de menos 90, o menos 90 es menor de 110. ¿Cuál es menor de cuál, no? ¿Cuál es más menor? El 110, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes trazan una recta de los números enteros o reales, eh, los enteros, perdón, los números más negativos siempre van a estar más hacia la izquierda, ¿verdad? No importa si son negativos, siempre van a estar más a la izquierda. Entonces, si ustedes trazaran acá, digamos, una recta, entonces ustedes simplemente van ubicando los números, ¿no? Digamos, yo trazo la recta por decirles acá, para que se den una idea. A ver, digamos, ¿no? Trazo una recta, ¿no? Y aquí van a estar los números, ¿verdad? Aquí van a estar los números. Aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? Entonces ustedes se deben dar cuenta simplemente de que, bueno, no sé, digamos el cero lo voy a poner por acá, ¿ya? Ya, ahí está el cero. Ok. Eh, digamos el menos 110 va a estar por acá. Menos 110. ¿Ya? Va a estar por acá. Digamos que el, no sé, solo por ejemplo, digamos el menos 95 va a estar por acá. El menos 90. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Bueno, en realidad aquí era el menos 110, ¿no? Bueno, ya no importa, esto es solo como ejemplo, ¿no? Podría estar el menos 100 por acá, digamos. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el número, entre comillas, más pequeño, digamos? O sea, siempre vamos a ir viendo hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando veíamos la escala cuando era maximización, veíamos positivos, digamos el 8 y no sé, digamos que por acá está el 4, digamos, ¿ya? Entonces, veíamos, ¿no? ¿Cuál es para cuando hacíamos el caso de minimización, ¿no? Cuando hacíamos el caso de minimización buscábamos al más pequeño de esos números. Entre el 8 y el 4, digamos, ¿no? ¿Cuál era el más pequeño? Ah, el 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más a la izquierda. Ahora aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál está más a la izquierda? El menos 110, ¿verdad? De todos estos números, el más negativo viene a ser el menos 110. O entre comillas, ¿no? O sea, podríamos decirlo así para, solo como ejemplo, el más pequeño, digamos, ¿no? Es el menos 110, ¿ok? A eso me estoy refiriendo, ¿no? Este caso, entonces, digamos, lo veíamos. Bueno, sí, podría considerarse el cero. Vamos a hacerlo con otro color. Digamos, ¿no? De acá para acá se veía que se veía en minimización, ¿no? Veíamos números con signo positivo. Y ya para lo que estamos viendo ahora, que es maximizar, lo que estamos viendo ahora es justamente el lado izquierdo, ¿no? Los de signo negativo, ¿no? Maximización. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, para el caso de costo mínimo se está aplicando la misma regla. En minimización, ¿cuál era? Buscar al más pequeño, ¿no? Al más pequeño de todos los valores que se puedan asignar y lo asigno ahí. En este caso, se repite lo mismo, ¿no? Buscamos al más negativo y le asignamos el valor, ¿ya? Ok. Ahora me dirán, y bueno, para Vogel, ¿qué hago? Para Vogel busco a los dos más negativos. O sea, por ejemplo, de esta fila. ¿Cuáles son los más negativos? El menos 100 y el menos 90, ¿no? Para Vogel. ¿Qué debería hacer entonces? Voy a restar el segundo más negativo, o sea, el menos 90, menos 100. Eso me va a dar 10 positivo, ¿ok? En Vogel, ya sea tanto maximización como minimización, los números que anoten aquí al costado, después de la tabla acá al costado, esos valores siempre van a ser positivos, ya sea que esté haciendo minimización o maximización, siempre va a ser así, ¿ya? Por ejemplo, para la columna,
¿cuáles son los dos más negativos? Si era Vogel, el menos 110 y el menos 95, ¿verdad? Entonces voy a restar menos 95 menos menos 110, ¿no? Y aquí voy a obtener la respuesta en positivo, ¿no? Entonces siempre va a ser positivo. Si le sale negativo acá es que están haciendo el cálculo al revés, ¿no? Ya, entonces ya hemos hecho todos esos pasos. Vamos a aplicar ahora método de costo mínimo. Entonces voy aplicando, ¿ok? Aquí está. Podría haber asignado acá, acá o acá o acá, ¿no? Porque todos son menos 110, menos 110, menos 110, ¿no? Recuerden que de todos los valores posibles busco los valores más negativos en este caso porque estamos hablando de maximizar. Entonces, tengo cuatro valores con menos 110. Hay un empate de cuatro casillas. Entonces, da igual en cuál asignemos, ¿no? Yo he asignado acá. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que todos deben asignar acá, ¿no? Otro podría haber asignado acá y acá. Dependiendo de dónde asignen, pues puede variar el número de iteraciones tal vez, ¿ya? Puede variar. No siempre el que yo escoja puede ser el mejor, puede que yo escoja acá, acá, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. Entonces, en mi caso, yo he optado por asignar acá, ¿no? 200. De 1500 me quedan 1300 y bueno, de 200 que he asignado acá me queda 0, ¿no? Recuerden, de 1500 y 200, ¿cuál es el menor? 200. Eso asigno a esta casilla. Hago la resta y bueno, aquí me queda 1300 y 0, ¿no? Una vez hecho eso, entonces recién voy haciendo el cálculo en cada una de las casillas de la misma forma, ¿ya? Eh, no sé si tienen alguna duda de esa parte. ¿Nadie? Ya. Entonces, bueno, ya, como no hay nadie más, entonces sigamos viendo todos los pasos, ¿no? Entonces, eso sería para el costo mínimo. Ya buscamos a ver aquí. El siguiente paso sería buscar en estas casillas, solo en estas, porque en estas ya hemos asignado un valor, ya se ha cumplido la oferta, ¿no? La cantidad de producción de esta planta de producción ficticia, ¿ya? Pero aquí todavía seguimos teniendo estos valores, entonces en estos valores restantes yo voy a buscar nuevamente al más negativo, ¿ya? En este caso ustedes pueden ver que hay menos 100 y menos 100, ¿ya? Entonces da igual, si ustedes quieren empezar por acá o por acá, no importa, es arbitrario, ¿ya? En este caso yo voy a asignar acá, y bueno, se va a cumplir. Aquí voy a asignar entre 1200 y 1500. ¿Cuál es el más pequeño? 1200. Por eso estoy anotando 1200 acá. De 1200 me va a quedar 0 y de 1500 me va a quedar 300. ¿Ya? Entonces, sí se ha cumplido la demanda, pero todavía no se ha cumplido la oferta. ¿Ok? Después, ¿qué valores me quedan? Me quedan estos 3 y me quedan estos otros 6 de acá. De esos 6 valores que tengo, vuelvo a buscar al más negativo. En este caso sigue siendo el menos 100. Entonces asigno un valor acá. En este caso entre 1000 y 1500 va a ser 1000 el menor, ¿verdad? Entonces 1000 anoto acá, 1000 menos 1000 va a ser, ya no me queda nada, 0, y 1500 menos 1000 va a ser 500, ¿verdad? Me queda 500 todavía. La oferta, perdón, la demanda del cliente 4 se cumple, pero aún tengo oferta disponible de la planta de producción 2 que me queda 500, ¿ya? Casillas que aún me quedan disponibles, estas 3 de acá y estas 3 de acá. Entonces en esas 6 casillas yo me fijo al más negativo. Tengo menos 95 y menos 95. Otra vez otro empate. Da igual en cuál voy a escoger. En este caso va a ser este, ¿ya? Este valor de no está saliendo de... aquí me quedaba, ¿no? 1500, aquí me quedaba 1300, ¿ya? Entonces ahora sí me va a quedar 0 acá, se va a cumplir y aquí me va a quedar 200, ya, 1300. Después hago el siguiente paso, aquí lo mismo, busco lo más negativo, era menos 95, asigno el menor entre 500 y 1500, perdón, y entre 500 también me quedaba acá. Entre 1000 y 500 va a ser 500, ¿no? Por eso ya me queda 0 acá y aquí me queda 500, ¿no? Entonces aquí faltaría asignar valores a una de estas dos casillas.
¿Cuál es el más negativo entre menos 90 y menos 80? Menos 90. Por lo tanto, aquí voy a asignar el menor entre 500 y 200. 200, ¿verdad? Me queda 300 acá, acá ya he cumplido con la oferta y la única casilla disponible ya sería esta, entonces aquí anoto la cantidad restante, ¿no? Entonces toda la oferta y la demanda se cumple, ¿ven? Si se dan cuenta esto ya queda en cero y aquí si hacen la suma se cumple, ¿no? 300 más 500 más 200, 1000. 1200, 1200. 1300 más 200, 1500, 1000, 1000 y a este lado igual. 300 más 1200, 1500. 500 más 1000, 1500. 200 más 1300, 1500 y 200, 200. ¿Ok? Entonces así corroboran que han asignado las cantidades respectivas, ¿verdad? Porque si anotan un poquito de más o algo de menos, entonces se va a ver reflejado también en esa suma que acabo de hacer. Donde pueden ver para corroborar, ¿no? Si han hecho bien la asignación de los valores. Ya, una vez han hecho eso, ya han aplicado el método de costo mínimo para un caso de maximización, ¿verdad? No hay nada más que hacer que, bueno, ver si es degenerado, ver estas tablas si es la mejor solución, ¿no? Aquí ya es repetitivo, ¿no? Entonces aquí voy a ir un poco más rápido. Copiamos, ¿no? En este caso, los valores de las casillas que han sido asignadas de este lado, ¿no? En este caso de las ganancias, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de ganancias, 80, 95, menos 90, ¿no? Menos 80, menos 95, menos 90, menos 100, 95, entonces son de las casillas que hemos asignado con los valores. Una vez hacía eso, ¿qué debía hacer? Partir de un número arbitrario, ya sea negativo, positivo, da igual. Ya la cosa es que la suma de esos dos valores me dé esto, ¿no? La suma de este valor con este me dé. Entonces yo voy a partir, digamos, con 0 acá y voy a ir asignando valores. ¿Ya? Pueden ponerse el 0 acá, o pueden ponerse un 1, pueden ponerse un negativo. Como son negativos, obviamente el resultado les debe dar el negativo. Entonces yo uso todos esos números y formo, ¿no? 0, menos 15, menos 25. ¿Ya? También les repito, ¿no? Tengan mucho cuidado, sobre todo en el examen, ya que esto es para... Esto de acá sirve para darse cuenta si alguien se está copiando o no, ¿no? Porque es bien difícil que todos escojan los mismos números, ¿no? 0, menos 15. Alguien va a escoger, alguien va a partir con un 0 acá, digamos, ¿no? O alguien va a partir con un 0 acá. Entonces ya estos números van a cambiar. Pero a pesar de que cambien esos números que están con rojo, los valores que están de las casillas partidas no van a cambiar, ¿ya? Aquí 0 menos 85, menos 85, ¿no? 0 menos 85, menos 85 aquí arriba. Menos 15, menos 100, menos 115. Ya, entonces así hallo los valores de arriba. Después los valores de abajo. ¿Cómo los voy a hallar? Este valor con azul, este y este. Aquí, por ejemplo, tengo menos 85. Menos 85, 0, ¿verdad? Es como decir menos 85 más 85, 0. Menos 90, menos 85, va a ser ¿cuánto? Menos 5, ¿no? Es como decir menos 90 más 85 menos 5, ¿ok? Y así van haciendo para todos estos valores. ¿Ya? Bueno, una vez han hecho eso, aplicamos lo que sabemos, ¿no? Debemos fijarnos si nos quedan primero negativos, ¿ya? Olvídense de los nulos hasta que solo tengan nulos y positivos. En este caso hay negativos, entonces olvídense. Hay un negativo acá y un negativo acá. Menos 5, menos 5. ¿Cuál elijo? Cualquiera. Esta elección igual es arbitraria. Pero mi consejo aquí, que cuando tengan un empate en este caso, es que vuelvan a la tabla de arriba y fíjense con cuál es más sencillo armar un circuito, ¿ya? Si les conviene partir de esta posición o les conviene partir de esta posición, ¿ya? Vean si pueden armar un circuito así o pueden armar un circuito desde aquí, ¿ya? Entonces, el que me convenía más era este, ¿verdad? Si yo partía de acá, si yo partía de este menos 5, entonces yo parto de acá, así, así, y así formaría mi circuito, ¿ok? Recuerden que cuando hacen un circuito, ¿quiénes toman signos, ya sea positivos o negativos? Las esquinas, ¿ya? Aquí hay una esquina, aquí hay un valor en medio,
no le pongo signo, ok, me voy hasta la otra esquina, a esa esquina recién le pongo signo, aquí también y aquí también, ¿ya? Entonces recuerden que en un circuito las esquinas del circuito son las que tienen signo, ¿ya? Ya tengan 4 esquinas como en este caso, o tengan 6 esquinas, 8 esquinas, esas esquinas son los que tienen signo, ¿ya? No el valor que está en medio de esas esquinas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un 1200, pero no toma ningún signo, ¿ya? Mucho ojo ahí. Bueno, entonces pasamos a hacer una nueva tabla donde voy a alterar estos valores, ¿no? Recuerden que acá era parto de acá con positivo, negativo, negativo y este es positivo, ¿no? Entonces, el más pequeño de los negativos, ¿cuál es? 300. Entonces voy a restar 300 a todo lo que tiene signo negativo en el circuito y voy a sumar 300 a todo lo que tiene signo positivo en el circuito, ¿ya? O sea, a este no lo voy a alterar, mucho ojo, solo a los que tienen signo, ¿ya? Entonces, este 300 voy a restar, voy a sumar acá, perdón. Este 300 se va a restar con el mismo 300. Aquí voy a restar 300 y aquí voy a sumar 300. Entonces me quedaría 800, 300 y 700, ¿verdad? Una vez han hecho eso, los demás valores que tenían como ese 1200 los copian. ¿Ya? 1200, 200, 1300 y 200 y 700, no, perdón, 1200, 200, 1300 y 200 son los que estoy copiando nuevamente, ¿no? Una vez hecho eso, entonces vuelvo a fijarme, vuelvo a repetir los pasos de generación, de optimidad, viendo si esta es la mejor solución, ¿no? Entonces repetimos los pasos, ¿ya? Aquí voy a ser más directo y esto ya saben cómo hacer, asignamos los valores de las casillas que han sido asignadas. Partimos de un número cualquiera de cualquier casilla, armamos esos números y las demás casillas partimos en dos. Los valores de arriba son la suma de los números con rojo. Hallamos esos valores, de ahí las casillas de abajo van a ser la resta de, por ejemplo, de este valor, menos 80, menos 85, va a venir acá, ¿no? Recuerden, menos 80, menos 85, ¿ya? Entonces, otra forma de decirlo es menos 80 más 85, ¿no? Y anotan acá, ¿ya? Entonces anotan esos valores. Y volvemos a fijarnos, aquí hay positivo, aquí hay negativo, aquí hay positivo, positivo, positivo. Bueno, tengo positivos y tengo negativo. Y bueno, tengo un nulo acá, pero como les dije, siempre primero los negativos. En segundo plano, recién los nulos. En este caso todavía tengo negativo, quiere decir que esta todavía no es la mejor solución. Repetimos los pasos, armando circuito desde ahí. Aquí está, partimos de acá, armamos un circuito. El que tiene signo negativo lo restamos a los que tienen signo negativo, el 200 voy a restar a todo lo que lleva de acá signo negativo y voy a sumar 200 a todo lo que lleva signo positivo, ¿ya? Entonces me queda 200 y 1500. Aquí 200 menos 200 va a ser 0 y 200 menos 200 0, ¿ya? Después copio los demás valores, copio el 1200, copio el 800, el 700, el 300 y el 1200, ¿no? Esos valores los he copiado y estos han sido alterados por el circuito. Volvemos a hacer prueba de degeneración y pues que creen que se ha degenerado el ejercicio, ¿no? Y es algo que puede pasar. Algunos me preguntaban por mensajes, me decían, ¿y se puede, un degenerado se puede, no degenerado se puede volver degenerado? Y pues sí, puede pasar. Puede pasar, ¿por qué? Porque gracias al circuito en realidad es lo que ha pasado esto, ¿verdad? Entonces puede pasar, ¿ya? Que pase al revés, no sé, la verdad. Podría pasar también, ¿no? Es algo raro, pero generalmente pasa que cuando está no degenerado va a hacerse degenerado, ¿ya? Eh, bueno, al pasar esto vamos a tener que asignar epsilon en una de estas casillas. Ahora, ¿en cuál? En la que esté sola, o sea, donde haya un valor que esté solo en fila y columna, ¿ya? En fila y columna. ¿Cuál es ese valor? El 1500, ¿verdad? Está solo en su columna y está solo en su fila. ¿Qué quiere decir? Que el epsilon, ¿dónde lo voy a asignar? Pues lo puedo asignar en cualquiera de estas casillas, ¿no? A ver, aquí yo lo voy a escribir. Podría asignarlo el epsilon acá. Podría asignarlo acá.
Podría asignarlo acá, podría asignarlo acá. ¿Y dónde más, no? O sea, todas esas son mis posibles opciones de asignar el epsilon. Y lo que me decían la otra vez era cuál es el mejor, ¿no? O sea, cuál de esos, de todas esas opciones sería la mejor. Pues a simple vista nadie lo puede saber, ¿no? Yo ahorita puedo ver y puedo decir, puedo probar con esta, puedo probar con la otra. Obviamente esta clase ya está preparada, entonces voy a ir al caso directo, ¿no? Pero cuando yo lo he resuelto, he tenido que probar en una posición, en otra posición, en otra posición. Entonces, en pocas igual depende mucho en la suerte que tengan ustedes para elegir el epsilon correcto, ¿no? Pueden tardarse más, pueden tardarse menos. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, Edwin. Sí, sí, Oxy, disculpe. La licenciada justamente igual le preguntábamos ese caso, ¿no? ¿Cuál epsilon deberíamos de tomar? Y bueno, la LIC lo que nos había respondido era que en el caso de minimización Ujú. tenías que tomar las menores asignaciones en esa fila o en esa columna donde vas a tomar tus epsilon. Eso nos decía en el caso de minimización. Y ahora en el caso de maximización vendría a ser el más alto, Oxy. Oh, sí. Bueno, a ver, siguiendo esa lógica, vendría a ser el más negativo, ¿no? Digamos. O sea, porque en el Sí, el otro, más, porque en porque el lo han otro, multiplicado por exacto, menos uno, ¿no? claro, claro, exacto. Vendría a ser el más negativo, digamos, bajo esa lógica, ¿no? Pero puede ser, puede ser algo que les ayude, pero yo les digo, no siempre va a ser así, ¿ya? No siempre va a ser así. Ahora, por ejemplo, igual recuerdo, alguien me mencionó y me dijo que les había dicho ella, ¿no? Si es que tienen el epsilon en el circuito y está con signo negativo, no importa, dicho, ¿no? No importa, háganlo igual, digamos, ¿no? Manténganlo. Pero yo, ¿por qué les dije que no lo consideren o por qué descarten ese epsilon? Porque la tabla, chicos, la tabla, si el epsilon en el circuito toma signo negativo, les va a salir la misma tabla otra vez. ¿Ya? Entonces yo por eso les digo que eviten ese irse cuando el epsilon, o sea, si ustedes tratan de formar el circuito y justo el epsilon está con signo negativo, entonces el epsilon no era ahí, ya descártenlo, vayan a otro, o sea, ganen tiempo. Porque si ustedes lo mantienen y dicen, bueno, nos ha dicho que podemos usar igual y no hay problema, entonces, eh, por eso yo les digo, o sea, no hay una receta, ¿no? O sea, sí se les puede dar recomendaciones como les ha dado ella, ¿no? Vayan por el, si es maximización, vayan por el más pequeño y bueno, si es maximización, vayan por el más negativo, digamos, ¿no? Pero es una recomendación, o sea, no es que siempre, siempre va a ser así, ¿ya? A ver, sí, dime Susana, ¿cuál es tu consulta? No sé si... Auxi, Sí, dime. una pregunta. Sí, sí, dime. Si es caso de maximización, ¿no ve? Ujú, Y no va a dar el epsilon, el menos negativo como es 110 ahora, ujú. entonces sería ser el segundo negativo menos 90 y así tras buscar, ¿no ve? Sí, o sea, son, como te digo, son sugerencias más que una técnica, digamos, ¿no? Porque si fuera, chicos, una técnica que se tenga que aplicar siempre, entonces se las dirían, ¿verdad? Yo les diría, ah, chicos, tienen que usar siempre así, digamos, ¿no? Entonces ustedes van buscando en ese orden. Pero repito, o sea, solo es una sugerencia, al igual que la docente les ha dado, porque si no, la docente tranquilamente les decía, bueno, chicos, esta es la regla para asignar epsilon, ¿no? Y decir, vayan yendo en este orden, ¿verdad? Vayan escogiendo en este orden. Pero en ningún momento les dijo eso, o sea, les dice, ah, si tienen varios casos, pueden hacer esto, ¿no? Pero, o sea, no siempre es una norma, ¿no? O sea, no es una regla como tal, ¿no? No es como el método de costo mínimo, digamos, ¿no? Se tiene que hacer esto, esto y esto. En cambio, para asignar epsilon, ya la cosa medio... Se pueden dar recomendaciones, pero más allá de eso es, pues, no siempre va a ser así. Eso yo me quiero ir, ¿ya? Eh, sí, Edwin, dime. Sí, Oxy, justamente en ese punto, ¿no? Como usted dijo, Ujú, igual en una práctica que nos había dejado la licenciada,
resulta que igual seguí su paso como nos dijo la licenciada y me fui al menor, al caso de minimización, Ujú. y resulta que me tocó el epsilon igual al momento de tocar circuito porque me tocó en mi circuito el epsilon y me salía muchas tablas al fin de cuentas, creo que hice como 10 tablas así. Y era muy grande el ejercicio. Y después hice la prueba en otro lugar, ya colocando mi epsilon y ya justamente ya las tablas ya habían reducido, simplemente ya hice en 5 iteraciones nomás siquiera. Y por eso, Sí, a eso me voy. O sea, como les digo, se les puede dar recomendaciones, pero no son reglas. Ya, o sea, no es una regla que deben seguir al pie de la letra porque no es una regla como tal, ¿no? A eso quiero referirme porque muchos se van a enfrascar en decir, bueno, yo quiero usar eso y va a ser así y voy a hacer 10 tablas porque así me han dicho. Y no es así tanto, digamos, sino es tratar de darse cuenta de que es un consejo, pero no siempre va a ser así, no siempre todas las tablas se van a comportar igual, todos los ejercicios se van a comportar de la misma forma, ¿no? Entonces, traten de ser vivos en qué posición podría yo armar un circuito, ¿no? Y, o sea, traten de avivarse y traten de ir más allá de los cálculos mecánicos a ver en la tabla dónde puedo colocar yo el epsilon, ¿no? Obviamente esto se gana con práctica, chicos. Si ahorita quieren pucha, hacerlo todo así, dominar, no, o sea, esto es con tiempo, ¿no? O sea, ya deben ir estudiando, tienen tiempo todavía para su segundo parcial. Traten de repasar no solo lo mecánico, sino lo teórico también, ¿ya? Eh, ent- entonces habría que evitar en el circuito que el epsilon sea un valor negativo como auxiliar. Eso sí, sería más o menos como un punto a favor, ¿no ves? sí, En el exacto, ejercicio. exacto, exacto. Lo que decía su compañero es exacto, porque yo les decía, bueno, más antes igual hemos visto, ¿no? Ejercicios con epsilon. Entonces, ¿qué les decía yo? Era que si ustedes ven el epsilon ya, o sea, arman, hacen todo bien y después hacen su circuito y casualmente, porque no siempre el epsilon va a estar en el circuito, ya, o sea, tampoco es que es una regla que el epsilon esté en el circuito. Pero cuando les pase y el epsilon esté ubicado en el circuito, deben fijarse que en ese circuito toma un signo positivo, ¿ya? Si toma un signo positivo, perfecto, proceden a hacer lo que ya sabemos hacer, digamos, ¿no? Pero si está con signo negativo, ya no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, si recuerdan, el epsilon es cero, ¿no? Entonces, ustedes, digamos, arman su circuito, ¿no? Arman su circuito. Y bueno, en ese circuito, digamos, el epsilon está con negativo y de ahí tengo otros 3 valores más, digamos, ¿no? O 2 valores más. Entonces el epsilon está con signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que a todo, o sea, digamos entre epsilon y 10, por decirles, ¿no? ¿Cuál es el más pequeño? Epsilon, ¿no? Porque epsilon es considerado como un cero. Y otros libros, por ejemplo, otros autores utilizan cero, ¿no? En vez de epsilon, porque es como decir hay un cero ahí, ¿ya? Entonces, bueno, ese epsilon, entre epsilon y el 10, ¿cuál es más pequeño? Pues el epsilon, ¿verdad? Es un número muy pequeño, es por decir cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese circuito? Es que a todo lo que tenga signo negativo le voy a restar cero y a todo lo que tenga positivo en ese circuito le voy a sumar cero. Entonces, en pocas palabras, ¿qué va a pasar? Nada, ¿verdad? O sea, voy a sumar y restar cero a la misma tabla y por ende no va a pasar nada y voy a hacer una, digamos en este caso, ¿no? Haría una cuarta tabla que va a ser la misma que la tabla 3. ¿Ya? Y entonces lo único que he hecho es perder tiempo, ¿no? Entonces a eso yo me voy, a que siempre fíjense bien eso. Si ven que un epsilon les cae justo en el circuito y justo es negativo, entonces lo más rápido que pueden reaccionar es decir, bueno, este no es, me voy a otro, ¿no? Y trato de ubicar otra posición, ¿ya? Ese es mi consejo. O sea, como les digo, estos son consejos, pero no son reglas, ¿ya? No sé si ha quedado claro. Sí, Auxi, gracias, se ha entendido. Ya, ok. Ya, entonces, bueno, retomando el ejercicio, hace rato han visto, ¿no? Las posiciones de los epsilon, han visto que de ser no degenerado se ha degenerado por esta razón, ya que las casillas asignadas son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y el número de filas es 4, el número de columnas es 4 y menos 1 va a ser 4 más 4 menos 1, 7. Entonces cuando este es desigual, se ha degenerado el problema, ¿no? Se ha degenerado el problema. Entonces, como les decía, debería asignar un epsilon, ¿ya? Obviamente, para este ejercicio, yo voy a asignarlo acá, ¿ya? Obviamente yo, ¿cómo he logrado obtener, cómo he logrado saber que esta es la posición? Pues, equivocándome, ¿no? Probando acá, o tal vez habré probado acá, ya no recuerdo dónde he probado. Pero obviamente para la clase no les voy a poner donde me he equivocado, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso me estoy yendo directo a donde ya está bien, ¿ya? O sea, es esta la posición donde me va a funcionar a mí, ¿ya? Hacemos lo que ya sabíamos, ¿no? Asignamos estos valores de estas casillas, de las ganancias, partimos en dos, partimos de cualquier lado con 0, digamos acá, y así hallamos los demás valores. Ya esto ya es repetitivo, ¿no? Aquí arriba es la suma de los números con rojo y aquí abajo va a ser ¿qué? Menos 80, menos 85 va a venir acá, ¿ya? Y así para todas las casillas, ¿no? Nos volvemos a fijar en las casillas inferiores que están partidas en 2. Tenemos 5, 5, 25, 20, 25, 5, 15, 5 y 5. Puros positivos, ni siquiera tenemos nulos. Entonces, hemos llegado a la mejor solución y al no tener ningún nulo, diríamos que es la única solución, ¿ya? Porque no hay nulo. Si hubiera algún nulo, eso nos estaría indicando que hay otra posible solución con otro tipo de asignaciones, digamos. Pero en este caso no, ¿ya? Y bueno, el plan sería este, ¿no? ¿De dónde estoy sacando estos 435.500? Pues de acá, ¿no? Este por este, este por este, este por este, bueno, este por este, más este por este, más este por este, más este por este y así, ¿no? Y ahora me dirán, pero todos los valores son negativos, ¿no? Todos son negativos. Al final lo multiplico por menos 1, ¿verdad? Que si recuerdan es para allá, recuerdan que estábamos haciendo menos z, ¿no? Entonces la respuesta de z va a ser positiva, ¿verdad? Por eso estoy anotando así. Listo. Y bueno, aquí está el plan, ¿ya? Aquí está el plan donde estoy diciendo, bueno, de A1 voy a mandar al cliente 2 con ganancia de 100, 1200 unidades. Aquí, por ejemplo, igual, todas estaban con negativos en esta tabla. Pero aquí, obviamente, como estoy hablando de ganancias, no puedo decir estoy ganando menos 100, ¿verdad? Tengo que decir estoy ganando 100, ¿ya? Por eso igual acá le he cambiado el signo. Y aquí, bueno, 1200 de unidades, ¿no? Aquí el A1, el cliente 4 y así, ¿no? Entonces así vamos viendo, este sería el plan. Esta sería la respuesta final, ¿ya? Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, consulta de este ejercicio? ¿Algún paso tal vez que no haya entendido? Ya, creo que nadie, ¿no? Ya. Listo. Entonces, esto sería todo por la clase de maximización. Ya hemos visto todo lo de transporte, ¿verdad? Entonces, como han visto, algunas cositas cambian, ¿no? Pero en sí los métodos que se usan, ya sea para minimizar o maximizar, son lo mismo, ¿ya? Solo hay que recordar esos conceptos, ¿no? ¿Qué debo hacer en minimización? ¿Qué debo hacer en maximización? Y recordando ya eso, entonces yo puedo aplicar los métodos, ¿ok? Y de ahí a las siguientes tablas para ver si la mejor solución se repite, ¿no? Se repite como hacíamos en minimización, se hace maximización de la misma forma, hasta encontrar la mejor solución o las mejores soluciones en caso de que les quede algún cero por debajo de la tabla de optimidad, digamos, ¿no? Ya, listo chicos, entonces hasta aquí quedaría la clase de el método de transporte por maximización.